en una estructura de pensamiento, en una estructura general, para poder abarcar todo lo que es este haber del derecho médico, toda esta parte de derecho y medicina, necesariamente, como les había comentado, necesitamos analizar el caso en concreto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de supuestos en particular que nos van a permitir entender las soluciones que normalmente las manejamos de manera muy improvisada. Y pongo ejemplos que ya por ahí habíamos medio sondeado, que si el derecho a la vida o que si el derecho a la salud son derechos prioritarios o en base a qué esquema de valores vamos a decidir, qué es lo que dice el derecho, cómo interpretar las leyes, cómo abordar todas estas circunstancias que se nos presentan como un esquema pues de entendimiento, un esquema de racionalidad y que pues necesariamente tendríamos que ubicar en una situación que apliquemos estos fines que estamos comentando. Entonces, ¿cómo lograr los fines cuando estamos hablando de la persona humana sobre el centro de todo? La persona humana es el eje y el centro absolutamente de todo. La persona humana, al momento de que es un ser vivo, un ser con funciones, un ser que obviamente tiene un proceso de carácter natural que habrá que cuidar desde su nacimiento, desde la concepción, más bien dicho, desde la concepción hasta su muerte, y que va de la mano con todas las áreas que convergen entre las normas y el deber actuar en el caso de la práctica de la salud, la medicina y la práctica de la salud. Algunos aspectos que me gustaría compartir con ustedes de cómo converge en algunos casos en particular. Me permití, para entrar en materia, analizar algunos aspectos importantes de lo que pudiera ser, por un lado, el contenido de lo que se dice de cada una de las áreas del conocimiento. ¿Cómo convergen el derecho y la medicina? Bueno, la medicina es una disciplina en la que a partir de un amplio conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano se preparan profesionales encargados de orientar y preservar la salud de los individuos, previniendo enfermedades y restableciendo su mejor condición. La medicina combina un riguroso conocimiento científico con la formación humanística que garantice un trato respetuoso, responsable y confiable hacia los pacientes. Bien, ya hemos entendido que la parte del derecho lo van a integrar normas, lo van a integrar leyes, tratados, eh, jurisprudencia, todo lo que tenga que ver en el actuar de lo que es el llamado deber ser. Pero todas estas reglas no es la respuesta ni es el resultado concreto del cual vamos a estar hablando para la solución de estos problemas, sino que entendiendo cuál es la realidad de la práctica médica, tenemos que ubicarnos en esa intersección, porque, por ejemplo, en el ámbito de lo que la doctrina señala de lo que es la práctica médica, de lo que es la medicina, fíjense, un amplio conocimiento del cuerpo humano, me queda claro, profesionales encargados de orientar y perseverar la salud. De ahí entiendo el juramento hipocrático, ¿no? La salud, la vida, y en este previniendo enfermedades y restableciendo su mejor condición. Habrá casos, como aquí se menciona, que quizá algo que nos cueste trabajo pensar, que el derecho a la salud tendrá que estar en un segundo lugar. Y nos cuesta trabajo pensar cómo los médicos podrían resolver una circunstancia en la cual pondrían en segundo lugar la salud y qué responsabilidad tendrían si ponen en segundo lugar la salud o en qué casos es viable el tener como premisa fundamental de la formación médica siempre el respeto a la vida o el respeto a la salud de los individuos y esto pues obviamente en aras de generar enfermedades o un restablecimiento de una condición mucho más benéfica, ¿no? Combina un riguroso conocimiento científico, por supuesto, y que esto sea de manera respetuosa, responsable y confiable. ¿En qué casos, y es materia de este programa, en qué casos vamos a platicar de manera específica del derecho, del llamado derecho médico, como les decía, o derecho sanitario, o derecho de la salud, que lo podemos encontrar así en algunos otros derechos en otros países? Entonces tenemos, por ejemplo, la parte de los delitos. Vamos a hablar de los delitos. ¿Cómo y qué tipo de delitos pueden cometer los prestadores de servicios de salud?
¿no? Vamos a irnos en este caso a la, a la legislación federal, vamos a hablar de la Ley General de Salud, vamos a hablar del Código Penal en cuanto a aquellos específicamente regulados. Vamos a entender desde qué es un delito y cómo se puede generar la posible comisión de un delito y sobre todo, algo muy importante, ahorita estamos dando un curso que se llama de compliance en derechos humanos, donde el compliance tiene mucho que ver, por ejemplo, en el ámbito de la erradicación de responsabilidades para la práctica, en este caso, de algún acto cometido por personas morales. Entonces, puede caber en el derecho médico que hablemos del compliance efectuado, por ejemplo, en el caso de hospitales, o en el caso de clínicas, o en el caso de sanatorios, o en el caso de laboratorios, donde podrían cometer algún acto y que se puede prevenir un acto delictivo. Por ejemplo, vamos a tocar el tema más adelante, ahorita nada más les daré una referencia general, pero platicando de este orden de ideas, sería un poco el contexto de cómo tratar de entender que existe la posibilidad de evitar este tipo de responsabilidades. No entendía que una persona moral podía, por ejemplo, cometer un homicidio, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de un laboratorio que saca un producto farmacéutico y que esa reacción genera algún daño en la salud los usuarios y que ésta se ve afectada a consecuencia del uso de ese medicamento y que le pueda generar hasta la muerte. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar cómo podría ser responsable y cómo podría evitar esa responsabilidad. Ojo, también es bien importante. Eh, Aunque un medicamento puede estar señalando las reacciones, las posibles reacciones secundarias que esto pueda generar, también vamos a hablar de un tema que se va a llamar la responsabilidad civil. ¿Hasta dónde puedo ser yo responsable por la comisión de lo que llamamos nosotros de daños y perjuicios? Vamos a hablar también dentro de esta convergencia entre el derecho y la medicina, de aspectos que tienen que ver con la función, la gestión, toda la estructura, las posibilidades de atención y demás de las llamadas comisiones de arbitraje y de conciliación médica. Vamos a hablar de cuáles son las funciones. Cada entidad federativa tiene una comisión, toman diferentes nombres, se llaman algunas comisiones de arbitraje médico, otras comisiones de conciliación y arbitraje médico. A nivel nacional está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la llamada CONAMED. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. ¿Cuáles son las causas por las cuales, por un lado, el prestador de servicios médicos tiene que tomar en cuenta las facultades que tiene la comisión, si pueden ser llamados o no a alguna audiencia ante esta autoridad, qué beneficios tendría el acudir o no, qué perjuicios consecuentemente y el resultado que se podría llegar a obtener. Lo mismo para los que se quieran especializar, los abogados que se quieran especializar en derecho médico, lo mismo, saber llevar los casos y saber cómo coadyuvar en la defensa y en el seguimiento de los casos ante las diferentes comisiones de arbitraje médico en los estados y en la comisión federal, que sería la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Vamos a hablar también de lo que converge en el ámbito del derecho y la medicina, en lo que llamamos, les decía, la responsabilidad civil. En esta parte de la responsabilidad civil se reduce básicamente a dos elementos, lo que es el daño y lo que es el perjuicio. Vamos a hablar cómo se puede generar un daño, cuáles son los requisitos del daño, qué tipos de daños hay, y obviamente qué se considera un perjuicio, que básicamente es una ganancia que yo dejo de obtener a consecuencia de un daño. Y hay algo fundamental en la práctica médica, yo creo que este es a lo mejor uno de los puntos medulares
del derecho sanitario, del derecho médico, del derecho a la salud, que es la parte de la responsabilidad civil, pero particularmente hablando del daño moral. Me ha tocado participar casos a nivel profesional como abogado especializado en negligencias médicas, eh, atendiendo pues casos muy complicados desde el punto de vista emocional. Porque lo económico, bueno, finalmente va y viene, ¿no? Por ejemplo, si alguien me choca mi coche y tiene la culpa, pues tendrá que pagarme la reparación del coche y bueno, pues finalmente irá a un taller y me lo devolverán y volveré a utilizarlo. Pero cuando estoy hablando de un daño moral, que es un daño interno, vamos, insisto, a hablar a profundidad de esto, pero imagínense un daño que se pueda generar a una persona en sus sentimientos, honor, decoro, vida privada, sentimientos, afectos, imagen. eh, son bienes que nosotros tutelamos y que son de vital cuidado. Imagínense cuando a una mujer, por ejemplo, le intervienen de manera equivocada y la dejan estéril y ya no puede tener hijos. O en una operación resulta que por alguna negligencia lo dejaron ciego o por no tomar las medidas necesarias le generaron algún daño de carácter irreparable. Vamos a ver hasta dónde entra la responsabilidad del prestador de servicios médicos y hasta dónde se sale pues de sus facultades, ¿no? Sale más allá de sus funciones. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a analizar de manera detallada es el llamado consentimiento informado, que al parecer es un documento que se señala pues, la responsabilidad en la que se podría incurrir en caso de algún supuesto que se diera durante algún tipo de intervención quirúrgica, pero que no limita la responsabilidad. Aunque lo firme un paciente y aunque lo firme quizá los familiares, ellos autoricen el hecho de haber llevado a una persona a un quirófano, no los exenta de responsabilidad, aunque hayan firmado eso. Y vamos a ver casos en particular donde se ha llegado no solamente a las comisiones de arbitraje médico, sino también a los tribunales correspondientes para deducir los elementos de prueba, sobre todo, y entender esa parte de todo lo que tiene que ver pues toda esta parte de la responsabilidad limitada o no, y hasta donde sí, aunque tengan firmado un documento, de todos modos quedan obligados y vamos a ver cómo ver las dos caras de la moneda, tanto la parte de la responsabilidad como también el que se pueda evitar esa responsabilidad, siempre y cuando se establezca de manera clara cuál es el procedimiento y hasta dónde puede llegar la función o la intervención de aquellos prestadores de servicios de la salud. Por otro lado, vamos a hablar también de de la parte bioética. Este tema es muy interesante porque estoy hablando de mecanismos, estoy hablando de estrategias, estoy hablando de lineamientos que se deben de seguir y que tanto hospitales como sanatorios, como clínicas y bueno, los prestadores individuales de servicios médicos es muy recomendable, altamente recomendable que estén integrados en comités de bioética. Eh, no le hemos dado la importancia a esta área. Tuve la oportunidad de ser de los maestros fundadores de la Facultad de Bioética en la Universidad de Anáhuac en México y de las pocas universidades que tienen una facultad de bioética, licenciatura, maestría y doctorado en bioética. Bueno, es tan interesante hablar sobre todo de la persona humana, de los principios éticos aplicados a la medicina y al derecho y que va más allá de un marco esencialmente legal. En pocas palabras, vamos a hablar del actuar correcto en el término de la protección de la vida, el actuar correcto. Y ahí entran reflexiones de carácter filosófica, porque tenemos que establecer qué es lo correcto, ¿no? ¿Qué se va a considerar como aquello correcto? Y volvemos a lo que decía al principio, al hablar de una manera eh, digamos, de solución, siempre debemos de tomar en cuenta
Siempre debemos de analizar el hecho de que cada caso en particular, cada caso en concreto, tiene sus características propias. Otro tema que aborda el derecho médico son los contratos y convenios. Me tocó hace algunos años participar en un programa exclusivamente de contratos y convenios para doctores, para expertos de la medicina. Eran gente principalmente de hospitales, consultorios, sanatorios, etcétera. Concretamente el tema de contratos. Y algo que me llamó mucho la atención y que, bueno, será objeto de plática y de discusión en estas sesiones, es que pareciera que no se tiene la información adecuada mínima para el conocimiento de estas dos figuras. Y me refiero a que saber algo de derecho, sin necesidad de ser un experto, todos tenemos esa obligación. Tengo que saber lo mínimo necesario de todas las reglas del juego que rigen en la sociedad y más en la labor que yo desempeño. Siempre pongo como ejemplo, a lo mejor yo tengo otra profesión, soy arquitecto, soy ingeniero, soy, no sé, profesional médico. Eh, si conduzco un vehículo, pues tengo que saber en qué consiste el reglamento de tránsito. Si yo tengo familia, pues necesito saber que existe un código civil donde están los derechos y obligaciones que tenemos las personas que integramos un seno familiar. Si yo trabajo, que sepan que hay una ley federal de trabajo y que ahí van a venir los derechos que tenemos como empleados o como patrones. Pero son las reglas del juego que me permitan tener una idea general y básica que todo el mundo debe de tener. Ya si hay una duda específica de algún litigio, de alguna cosa demasiado técnica, pues por supuesto habrá que acudir, en este caso, al profesional del derecho. Pero en principio los médicos también tienen la obligación de conocer las reglas del juego. Hay una premisa que se utiliza mucho al momento de adentrarnos en el estudio de las ciencias jurídicas, que dice que la ignorancia de la norma no me exime de su cumplimiento. En ese orden de ideas, yo no puedo alegar el desconocimiento para que no se me aplique, en todo caso, una obligación o en su caso una sanción. Entonces, yo no puedo decir, ay, es que yo no sabía que, por ejemplo, tenía que informar a los pacientes de que el padecimiento que tiene un familiar. ¿Hasta dónde llega, por ejemplo, algo que he platicado mucho con psicólogos y que también ya entraría en la práctica médica, aunque la psicología ha tenido un factor interesante porque antes era conocida como un área de las ciencias sociales y ahorita entiendo que está más del lado de las ciencias de la salud. Pero, por ejemplo, el secreto profesional, ¿hasta dónde puedo yo romper el secreto profesional cuando se trate de una causa grave y justificada? Comentaba con un psicólogo hace poco que nos pidió una asesoría. Imagínense que llega una persona con un psicólogo y dice, ahorita voy a ir a matar a una persona. ¿Qué hace? ¿Viola el secreto profesional y lo denuncia para evitar la muerte de esa persona o se queda callado? Porque finalmente fue en consulta y el prestador de servicios médicos tiene que atender a ese tipo de circunstancias de secrecía. Pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad legal? ¿Hasta dónde puedo decirlo y hasta dónde no puedo decirlo? Ya existen parámetros expresos para ese tipo de casos. Solo los vamos a ver. Entonces, los comités de bioética, me regreso al tema, son fundamentales porque ahí se discuten los casos. Ahí se discuten, se dan lineamientos y sobre todo usos y costumbres que se pueden utilizar también para resolver casos en particular. Ahí se han tocado temas, por ejemplo, de los testigos de Jehová en un esquema de atención ética, partiendo de la estructura del conocimiento del caso en concreto, o hablar de la vida, o por ejemplo, hay un pronunciamiento muy severo, lo vamos a platicar, y si también ahorita terminando este día, si hay alguna pregunta, les ruego por favor que me la hagan saber.
Eh, la parte de la reproducción asistida, la reproducción in vitro, eh, hay expresamente grupos humanitarios que señalan que se debe evitar la reproducción asistida por un tema de tutela bioética desde aquellos, vamos a llamarle intentos, usos, prácticas que se llevan a cabo en los embriones, ¿no? Desde antes, todo el proceso desde la gestación y cómo se va manipulando desde la vida, desde antes, ¿no? Y luego cómo se tratan a los embriones cuando hay alguna mala práctica no tutelada con estos principios en materia de bioética. Entonces vamos a hablar, también fíjese, un tema muy importante en la parte de bioética, lo vamos a tocar, es la parte de los cadáveres. Hay todo un tema relacionado a esto. El que la persona en vida, pues por supuesto, tiene sus derechos como un ser humano y habrá que respetárselos por el hecho de estar considerado una persona humana. Pero ¿qué sucede cuando fallece esta persona? Al momento de fallecer, deja de ser persona. Pero bueno, ¿y en qué se convierte? Ese es un gran dilema que tiene el derecho. Y entra mucho también esta parte bioética para saber cómo debemos de tratar a un cadáver que ya no es persona, pero que tampoco podemos tenerla como si fuera una cosa, ¿no? Como si fuera un patrimonio, es decir, eh, te heredo mi casa y te heredo un cadáver. Pues no, son tratos diferentes en temas de dignidad. Entonces, regresándome al tema de los contratos y convenios, les decía que en este curso que me hicieron favor de invitarme por parte de la CONAMED, fue que los médicos, los prestadores de servicios médicos en su mayoría tenían la duda porque ellos decían que nunca celebraban contratos, que ellos nunca formalizaban ningún contrato por escrito y que ello, por ende, no los obligaba porque no había ningún documento por escrito. Eso, pues obviamente, es totalmente falso. Se habló de la importancia de que se deben de celebrar los acuerdos por escrito. Ojo, los doctores, los expertos de medicina, los prestadores de servicios médicos deben de tener los acuerdos con los usuarios de servicios de salud por escrito y perfectamente bien detallado. ¿Por qué razón? Porque luego se vuelven asuntos donde convergen temas de el dicho del uno contra el otro. Es que el doctor me dijo y llega el paciente, no, es que el paciente me dijo y entonces son dimes y diretes y luego entran testigos que no tienen una prueba plena, una prueba contundente, ¿no? Entonces entramos a litigios innecesarios. Pero les doy ahorita nada más una pequeña idea. Resulta que si no se hace un contrato por escrito, de todas formas se acredita esa relación de derechos y obligaciones cuando el paciente se le entrega una receta médica. Ahí está documentado una prueba donde se acredita la relación contractual entre un paciente y un médico. Y luego, normalmente hay un pago. Entonces, está el pago para acreditar que se brindó esa atención de servicios de salud y por otro lado, una receta o algún tipo de historia clínica, etcétera. Todos esos elementos en una contienda harían la prueba de la existencia de un contrato verbal, lo que llamamos nosotros los contratos no formales o los contratos verbales. Que sepan la diferencia entre un contrato y un convenio, cuándo los deben de hacer, cómo los deben de hacer, qué deben contemplar, qué no deben contemplar, qué cláusulas o condiciones se deben de estipular y cuáles no, porque están prohibidas en base a leyes de carácter de orden público. Vamos a hablar también otro tema muy importante en relación a la protección de datos. Todo lo que tiene que ver con el acceso a la información y protección de datos. En este tema vamos a analizar de manera más exhaustiva, por ejemplo, cómo deben de guardar la información. Hay una ley que es la Ley General de Datos Personales en propiedad, en posesión de particulares. Es una ley que nos obliga a todos, es una ley que a todos los que tengamos información, eh, digamos, privada, en este caso ustedes como
como en su caso los pacientes, pues es información que debe estar cuidada, que debe estar protegida, que debe de estar resguardada y que se debe de mantener con toda la secrecía necesaria. De repente vemos que hay expedientes que andan rondando por todas partes y todo el mundo los vio y todo el mundo tuvo acceso. Ahora, los datos que también ustedes preguntan, prestadores de servicios, ustedes preguntan a sus pacientes. Me queda claro que hay que hacer una historia clínica, me queda claro que hay que tener un expediente para conocer, obviamente, el funcionamiento y la atención adecuada al paciente. Pero hay que saber también qué preguntar. Por ejemplo, ahorita no importaría para un tratamiento médico, salvo en el caso de los testigos de Jehová, que me pregunten qué religión tengo, o que me pregunten, por ejemplo, mi estado financiero, o que me pregunten mi sexualidad, ¿sí? Salvo que, por ejemplo, si voy a un dentista, pues ¿qué le importa mi sexualidad? No, obviamente habrán casos donde la información se justifique, pero no pueden pedir más allá de la información estrictamente necesaria. Por ejemplo, piden domicilio. Bueno, ¿para qué quieren el domicilio? Ahorita, por ejemplo, hay un grave problema en cuestión de acceso a la información. Cuando nosotros, por ejemplo, presentamos un currículum y donde ponemos toda nuestra vida ahí, dónde estudié, quiénes son, algunos hasta ponen quiénes son los papás, ponen dónde he trabajado, cuántos años tengo, mi registro federal de contribuyentes, mis correos electrónicos, en aras de que podamos conseguir un trabajo, pero ¿y esa información en dónde quedó? Vuelvo a lo mismo. ¿Por cuántas manos no pasó y debemos de cuidarlo? ¿No? Entonces, protección de datos personales, acceso a la información. Y uno de los temas más importantes en este programa de derecho sanitario, de derecho médico, es el tema de el conocimiento de los derechos humanos aplicados a la práctica médica. Necesariamente deben de saber que estos derechos están por encima de cualquier legislación. Si ustedes conocen, por ejemplo, saben que existe una ley general de salud, o saben que existen reglamentos, o saben que existen disposiciones o normas oficiales, etcétera, todo eso quedaría en un segundo término porque lo primero que debemos tutelar son los derechos humanos de los pacientes. Eh, Les platico rápidamente una anécdota que fue un caso relativamente reciente, donde una persona eh, tuvo que llegar a un hospital privado y resulta que en el caso de un hospital privado, pues sabemos que cobran por los servicios, ¿no? Pero era el hospital más cercano para su atención, no podía irse a otro más lejos, so pena de que pudiera perder la vida si se fuera a otro lugar más lejano. Llegó, fue atendido y después de una atención médica llega un recibo, pues donde obviamente el costo pues habría que cubrirlo, pero pues era muy elevado y fuera de las posibilidades económicas, en este caso del paciente y la familia. ¿Qué hacer ahí? ¿Se le detiene al paciente? Por supuesto que no. No pueden retener de ninguna manera a un paciente en un consultorio, en un sanatorio, en una consulta médica, en un hospital, aunque no haya pagado los servicios. Si lo estarían haciendo, están cometiendo un delito, es un secuestro. Entonces, ¿cómo entender y cómo evitar un secuestro? Y también cómo proteger el hecho de que pues, se garantice el pago de los servicios, que eso pues me queda claro, ¿no? Es un servicio profesional y pues hay que hacerle frente a estos aspectos que estamos comentando en este momento. Hemos platicado ahorita de muchos detalles en general que, repito, vamos a estarlos viendo específicamente cada uno de ellos. Pero no sé si hasta aquí en particular hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran eh, preguntar antes de seguir avanzando. Algo de lo que se platicó ahorita, si hubiera algo en particular que no haya quedado claro.
¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, dentro de este concepto y esta estructura que nos invita a pensar sobre el derecho médico, si se fijan, hay muchas cosas que tenemos que visualizar y entender. Y sobre todo, algo muy importante, les voy a poner aquí la información en el chat. Entonces, primero, esta parte de derecho y medicina. Derecho, mm, derecho y medicina, o toda la parte que tiene que ver al sistema de salud, todo lo que tiene que ver con la atención a los servicios de salud, los auxiliares, no hay que dejarlos afuera, los auxiliares de la atención en materia de salud tienen que ver con el tema y tenemos que conocer sus alcances y tenemos que conocer sus facultades y tenemos que saber cómo resolver el caso en particular. Para ya meternos en concreto a los temas que les acabo de mencionar, simplemente cerrar la parte del derecho como un esquema que para los que no estén familiarizados en el tema esencialmente jurídico, es bien importante. El derecho no solamente, esto es bien importante, no solamente son leyes o son reglas o son reglamentos o son códigos. El derecho es mucho más allá y tiene que buscarse necesariamente una interpretación del caso, una interpretación del caso en particular, ¿sí? Una interpretación del caso en particular y sobre todo algo muy importante que debemos de considerar, una argumentación del caso en particular. Voy a cerrar esta parte para ya meternos de concreto a los temas que estábamos platicando, simplemente con un ejemplo que ya habíamos puesto sobre la mesa, pero para cerrar tanto la versión, todo el esquema de racionalidad, la parte de interpretación y argumentación en el caso en particular. Por ejemplo, para poner un supuesto, el caso del aborto, conocemos todos qué es el aborto, ya habíamos platicado un poco el esquema del aborto. Bueno, muy bien. Eh, Aquí simplemente como un aspecto, ¿se acuerdan que comentamos de la opinión? Que la opinión simplemente es una apreciación subjetiva, simplemente. Pero bueno, vamos a ponerla ahorita, si les parece, en grado netamente de opinión. El aborto, eh, ¿a favor o en contra? ¿A favor o en contra? Esos son los típicos debates y los típicos temas que están todavía, desgraciadamente, desgastando lo que podría ser ya superado por muchos aspectos que vamos a comentar ahorita. Pero, por ejemplo, Verónica, si te preguntara en grado de opinión, ¿a favor o en contra del aborto? ¿Cuál es tu opinión? La, ajá, ok, ajá, ajá, ajá,
Ok, perfecto. Muchas gracias, Vero. Francisco, ¿alguna opinión? Si te dijeran, tuvieras un caso, ¿favor o en contra del aborto? Ok, perfecto, muchas gracias. Ahorita comentamos los detalles. Muchas gracias. Jesús, ¿a favor o en contra? A favor. Tengo aquí a Mayito. ¿Si es Mayito? Tengo con... Ah, Mayito. Retas. Adelante, Greta. ¿A favor? Perfecto. Muchas gracias. Patricia, gracias. No, no la escuchamos. Ya, sí, a favor. Ok, muchas gracias. Silverio, Silverio, ¿andas por ahí? Bueno, igual y a lo mejor... Ah, adelante, Silverio. Sí, ok, perfecto, muy bien. Fíjense, simplemente de los aquí convocados no nos pusimos de acuerdo. Algunos dicen sí, otros dicen no, otros, bueno, habrá que pensarlo. Y sin embargo, ¿qué creen? Ese no es el problema. Ese no es el debate, ese no es el tema, sino aquí lo que tenemos que hacer, y vamos a aplicar un poco lo que hemos estado platicando y cuestionando. Primero, ojo, fue grado de opinión, que conste. O sea, ahorita es lo que cada quien piense y quiera y te parezca y sean sus ideas y muy respetables, ¿no? O sea, si alguien está a favor o en contra, muy respetable la idea y no lo vamos a criticar, al contrario, cada uno puede pensar una estrategia totalmente diferente. Pero ese no es el caso. Vamos a buscar la solución que tenga que ver con lo uniforme, con lo que vayamos avanzando en un caso en concreto. ¿Qué dicen las leyes en general? Bueno, pues existe la permisión antes de las 12 semanas para, que ya lo habíamos comentado, antes de las 12 semanas para la terminación del embarazo, ¿no? Que ya habíamos platicado del tema. Bueno, antes de las 12 semanas no tienes problema. Ok, eso lo dice la legislación. Sin embargo, aquí hay dos temas fundamentales. Estoy hablando de los códigos civiles, normalmente de los códigos civiles en los estados. Voy a poner códigos civiles en los estados. Para los que no tienen conocimientos jurídicos, hay códigos donde se regulan este tipo de derechos de las personas, que están, es el llamado Código Civil. Cada entidad federativa tiene un Código Civil. Está el de Chihuahua, está el de Guanajuato, el de Ciudad de México, Querétaro, etcétera. Y también hay códigos penales. Cada entidad federativa puede tener legislación específica en cuanto a delitos en particular que se puedan cometer en sus entidades federativas. Y obviamente un marco federal. Pero lo que voy es, en un momento dado, pareciera que sin limitación alguna se podría interrumpir, se podría terminar con la vida de un ser humano antes de las 12 semanas porque hay una permisión legal. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Está bien o está mal? ¿Qué debemos hacer o qué no debemos hacer? Muy bien. Aquí lo que yo les sugiero que es bien importante para la solución de todos los casos en particular es ya no decir sí, estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Eso ya no. Porque hay una palabra mágica en esto que se llama argumentos. La palabra argumentos es una palabra mágica que vamos a utilizar para el entendimiento de este tema. Argumentos. Greta, ¿sabrías tú qué es un argumento? ¿Qué entenderías por un argumento? Muy bien, ¿sí? Haces un análisis exhaustivo de un tema, ¿sí? ¿Con qué finalidad?
Ajá, ok, para unificar criterios, para convencer de que tienes la razón, ¿no? Para sustentar, sobre todo, sustentar el que se tiene la razón. Volvemos al mismo tema de la razón, de la racionalidad. ¿Quién es el que va a tener la razón? Que tenga los mejores argumentos. ¿Y qué significa? El que tenga los mejores elementos para decir se actuó correctamente. ¿Sí? Entonces les voy a poner un ejercicio. Hay argumentos, ojo, que los hemos escuchado muchísimo, argumentos para decir sí al aborto y argumentos muy sólidos para decir que no. Lo mismo en este tipo de debates que son interesantes. Por ejemplo, vuelvo al caso, sería en el caso del aborto, sería el caso de la eutanasia, sería el caso inclusive de la pena de muerte, por poner algunos que son así como los más álgidos, ¿no? Eh, hay bienes que se tutelan, la vida, la dignidad, la libertad, la salud, hay muchos bienes que se regulan en estas figuras, ¿no? Hay muchos aspectos en conjunto que, bueno, habrá que analizar, habrá que señalar. Pero bueno, aquí el aspecto fundamental va a ser el siguiente. Ya no vamos a establecer quién gana o quién da los mejores elementos para decir que sí o que no, sino vamos a tratar de generar una unificación de criterios. Por ejemplo, nada más por poner un ejercicio muy rápido. Los que dicen que están a favor del aborto. Bueno, la salud de la madre, ¿no? La atención médica de la madre, el que tenga una atención médica adecuada, ¿no? Por poner un ejemplo. Está justificado, claro, pues el derecho a la salud de la mujer es un derecho muy claro, ¿no? El derecho a la salud de la mamá, el derecho eh, a decidir también. Es un aspecto sobre un tema de total trascendencia, ¿no? Y los que dicen que no, pues bueno, ¿cómo van a privar de la vida a un ser humano indefenso en ninguna de las causas, etcétera, ¿no? Los dos criterios, entiendo, son muy radicales, ¿no? Cada postura es muy radical. Ojo, les voy a poner un poco el final de la película para meternos ya en temas y que ojalá este ejercicio lo podamos utilizar para la solución de ejercicios posteriores. En este orden de ideas, vamos a ver los derechos que están, como ya les había dicho, los derechos que se contraponen o los derechos que debemos de cuidar, como la vida, la salud, los voy a poner aquí, por ejemplo, la vida es fundamental, el derecho a la salud es fundamental, el derecho a la libertad es fundamental, el respeto, todos estos aspectos son vitales considerarlos, son derechos que tenemos, ¿sí? Y habíamos dicho que no podemos decir que uno es más importante que el otro. La salud no es más importante que la vida no es más importante que la libertad, o la libertad más importante que el respeto. No, no podemos hacer esa jerarquía. Todos los valores son iguales. Todos tienen un mismo peso en un sentido de análisis, todos, absolutamente todos. Bien, ahora, eh, vamos a tratar de entender, primero, en una base que ya habíamos platicado, interpretativa, para entender, por ejemplo, la salud. La salud, vamos a cambiar del tema y vamos a hablar la salud. La salud vista bajo la óptica de la medicina. La salud vista bajo la óptica del derecho. La salud bajo la óptica de la bioética. La salud desde un punto de vista filosófico. Y así podemos sacar varias áreas del conocimiento en tema exclusivamente de salud. Les comentaba, cada una va a tener una idea diferente, ¿no? Por ejemplo, la salud médica de la que platicamos hace un rato, pues bueno, que el paciente esté bien, que respire, que mejore, que tenga una atención adecuada, que sus órganos funcionen de manera armonizada, etcétera. Sí, pero por ejemplo, desde el punto de vista del ámbito de la filosofía, pues bueno,
Hay valores que se pueden contraponer con el mismo esquema de la salud, como puede ser la parte de la libertad, que a lo mejor no entenderíamos muy bien qué aplicar, derecho, libertad, y fue el supuesto de los testigos de Jehová que pues nos genera confusión, ¿no? De que, bueno, y la libertad de credo religioso será más importante que el derecho a la salud, que el derecho a la vida. Nos invita a reflexionar y a pensar. Pero bueno, en este orden de ideas, como les decía, lo que tenemos que hacer para solucionar este tipo de casos es esta visión de la argumentación. La argumentación ya dijimos, vamos a dar elementos para sustentar, para convencer. Y entonces me regreso a la parte del aborto, donde si sí o si no, eso ya no importa. Y les voy a dar un argumento para ver si los que me dijeron que sí están de acuerdo y los que me dijeron que no están de acuerdo, unificamos criterios ahorita. Entonces, primera premisa, primer punto. ¿Es importante para todos defender la vida? Pregunta, ¿alguien estaría inconforme con esto? ¿Todos tenemos el interés de defender la vida? ¿No? Creo que la respuesta es sí, ¿no? A todos nos interesa defender la vida. Bueno, ahí coincidimos todos. Postura a favor y en contra. Vamos a defender la vida. Muy bien. Entonces, cuidemos la vida. Las leyes son muchas veces manipulables. Porque dicen, bueno, es que todo el mundo tiene el derecho a la vida. Todo el mundo. Todo el mundo. Si yo interpreto todo el mundo, no hay excepción alguna. Todos son todos, no hay reglas de excepción. Pero entonces el aborto no debería permitirse porque si estoy privando de la vida a un ser humano, entonces ahí iría contra lo que dice la Constitución. Pero bueno, vamos a suponer, vamos a hablar del respeto a la vida, nos interesa a todos, ¿ok? Quiere decir que cuando se dé el caso del aborto, habrá una terminación de esa vida, una terminación de ese producto en gestación, habrá una terminación. Bueno, no podríamos decir que apliquemos el aborto de manera generalizada, porque pareciera que estamos dando la libertad de que todo mundo, en cualquier circunstancia, como lo dice la ley, puede privar de la vida a un ser humano indefenso. Todo el mundo, sin excepción. Ahora, ¿qué sería lo correcto y lo que yo los propongo como conclusión unánime para integrar las dos posturas? Bueno, y si decimos, oigan, vuelvo a lo mismo, vamos a defender la vida, ojo, pero, ¿no? Ahí viene el pero, si de manera racional, de manera racional y con los argumentos necesarios y suficientes, ojo, necesarios y suficientes, podemos justificar un aborto, ¿lo haríamos? ¿Sí? No sé si queda clara la idea. No al aborto, no matemos por matar. Ojo, vamos a defender la vida. Pero si hubiera una causa debidamente racionalizada, con los argumentos necesarios, que pudiera darnos como solución más viable la práctica de un aborto, ¿lo haríamos? Y entonces vamos a un caso en particular. Está una mujer a punto de dar a luz. Es un embarazo de alto riesgo. El médico le pregunta a la mamá, a la familia, que a quién salva, al menor o a la mujer. No puede salvar a los dos. En ese orden de ideas, la mamá tiene hijos pequeños que podría dejar en orfandad, hijos que también tienen derecho a una familia. Pregunta, en ese caso en particular, ojo, digo, en este caso exclusivamente, ustedes, todos los que estamos aquí, justificaríamos la terminación del embarazo y daríamos cabida a que se salve la vida de la madre. ¿Fue lo correcto? ¿Están de acuerdo? ¿Fue lo correcto? ¿No? A ver, Creta, ¿por qué no? ¿Por qué no fue lo correcto haber salvado a la mamá en ese caso?
ok. Ok, me gustó mucho tu reflexión. Quitemos la palabra correcto por necesario. Y en esa palabra de necesario, eh, se solucionó en el caso en concreto esta problemática de derechos. ¿Sí? Creo que aquí sí estuvimos de acuerdo en la interrupción de un embarazo, la terminación de un embarazo, sí estuvimos de acuerdo. En este caso en particular, ¿qué fue lo que le dio ese detonador específico? Las circunstancias particulares de este caso. Vámonos al otro lado. Una mujer joven que se realiza normalmente prácticas abortivas porque es legal como un mecanismo de control natal. ¿Qué haríamos ahí? ¿Estarían de acuerdo los que están a favor del aborto en seguirle practicando este beneficio legal, vamos a llamarlo así, a esta mujer? Yo creo que ya entramos en un análisis de reflexión de vida, protección de vida, ¿no? Por eso es que muchos médicos se, se, mm, se basan en la objeción de conciencia para decir, no, yo no lo voy a hacer. En este caso no. Esa es la forma de cómo tendríamos que estar pensando y revisando y analizando los casos que se nos van a presentar en el debate médico jurídico, ¿no? Un poco el esquema de que no podemos irnos exclusivamente al marco esencialmente legal. Y a lo mejor aquí va a costar un poquito de trabajo entender algo que en derecho ha sido muy difícil de superar. Nosotros vivimos en un marco de legalidad. Tenemos que respetar las leyes, ¿sí? Así está nuestro sistema. Por lo tanto, el respeto a la ley, ¿sí? El respeto a la ley, pues es una obligación. Sin embargo, si la ley se equivoca y si la ley está mal, entramos en un dilema. ¿Por qué? Porque habrá formas donde podamos argumentar que la ley está mal. Y al momento de argumentar que la ley está mal, no debemos de aplicar la ley. ¿Sí? Y aquí entra un gran problema, porque van a decir, bueno, y si yo no cumplo la ley, ¿me van a castigar? Sí, sí te van a castigar. Pero si la dejé de cumplir porque la ley está equivocada, tu única solución, y esto va a ser para gente valiente solamente, tu única solución es justificar la razón por la cual no cumpliste la ley buscando un beneficio mayor. Ese es el gran reto. ¿Sí? Entonces, si viviéramos en un estado de respeto a la legalidad y que pudiéramos establecer la aplicación exclusivamente de la norma, pues sería muy fácil. Porque aquí simplemente vemos, ¿qué dice el artículo fulano? Y lo aplicamos. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo sin pensar, no podemos hacerlo sin razonar. No podemos hacerlo porque cada caso en particular tendrá sus propias características. Entonces no hay recetas únicas. Esta parte de reflexión y de análisis nos invita a solucionar y a revisar que debemos nosotros de tomar características propias y específicas para la resolución de cada uno de estos casos. ¿Sí? No sé si hasta aquí, para entender cómo se piensa el derecho, cómo entender que el derecho ya ahorita es argumentos, ya no es la ley, son argumentos. ¿Qué es un argumento? Dar el sustento de lo que estoy diciendo con aras de convencer. ¿Qué argumentos van a tener?
No solamente va a ser la ley. Den argumentos filosóficos, den argumentos religiosos, den argumentos éticos, den argumentos médicos, den argumentos de psicología, de psiquiatría, de todos los elementos, todo el conocimiento y el bagaje que tengan ustedes, aplíquenlo. ¿En aras de qué? De buscar un razonamiento, de buscar una razón. Y acuérdense lo que decía Descartes, ¿no? Descartes, René Descartes, la duda metódica, duden, y al hacer dudar van a generar que crezca nuestro conocimiento. Algo que les he dicho mucho, la parte del repensamiento aplicado a todo aquello que se nos ha presentado. Vuelvan a pensar lo que ya se pensó, analicemos, revisemos en qué estamos mal, qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que nos falta a nosotros por avanzar. Ese es el gran reto. Entonces, no es solamente la aplicación y con esto vamos a entender que, por ejemplo, el típico debate de que la vida es el bien superior y que nada puede ir en contra de la salud es totalmente falso. Les puedo decir que uno de los derechos inalienables, indispensables, sin el cual no existiría la persona humana, es la dignidad. Por encima de la dignidad no puede haber absolutamente nada en derechos humanos. Es más, el derecho humano supremo siempre ha sido la dignidad humana. Siempre. Y entonces ahí vean, estoy tratando indignamente a una persona y con eso insisto, el tema de la eutanasia con eso se resuelve. Quiero morir dignamente. No te tengo que mantener vivo. No, respeta mi derecho a la dignidad como persona humana a morir dignamente. Con esto, insisto, con esta reflexión, queda perfectamente justificada la eutanasia. Ah, es que estás vivo porque tienes un corazón latiendo y respiras. Sí, pero eso no es vida. Y vamos a la interpretación de vida. Y entonces vida no solamente es respirar y funciones vitales normales de funcionamiento de un cuerpo humano, sino vida en trascendencia, vida en felicidad, vida en el aspecto de, de ser un ente integral, ¿no? Que me permita actuar de manera coordinada con la especie humana. Entonces, este esquema de razonamiento que les acabo de comentar es fundamental para poderlo aplicar a los diferentes dilemas o los diferentes temas que vamos a estar abordando dentro del llamado derecho médico. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ya vimos la parte de qué es la medicina, ya vimos cómo vamos a entender al derecho, cuáles son los elementos del derecho, que el derecho se tiene que pensar, el derecho se tiene que racionalizar y el derecho básicamente son argumentos al caso en concreto. De ahí sabré si se está actuando de manera adecuada o no. Argumentos al caso en concreto. Ahora bien, de los temas que ya platicamos hace un momento, si quieren vamos a empezar un poco por la parte del funcionamiento de instituciones que nos ayudan a entender eh, pues cómo funciona la relación médico-paciente y cuáles son los campos y el ámbito de aplicación a través de las llamadas comisiones de arbitraje médico. Si quieren vamos a empezar por ahí, las comisiones de arbitraje médico. Les comentaba hace un rato que cada entidad federativa tiene bueno, primero surge la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Si ustedes se meten a la página de la CONAMED, van a ver que tiene un montón de cosas interesantes. Tiene un departamento jurídico, tiene consulta, tiene lugares de capacitación, tienen temas de bioética muy avanzados. Entonces, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico eh, tiene una función a nivel federal, como un organismo dependiente de la Secretaría de Salud. Ahora, en el caso de los estados de la República, tienen comisiones estatales. Y estas comisiones estatales, como su estructura lo menciona, podrán dirimir controversias
de la entidad federativa, controversias entre médico y pacientes dentro de esa entidad federativa. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿en dónde surgió el conflicto derivado de una atención médico-paciente? Bueno, sucedió en Chiapas, sucedió en Guanajuato, sucedió en Ciudad de México, sucedió en Estado de México, etc. Para saber cuál es la comisión que pudiera corresponderle conocer en primer lugar de mi caso. Tiene que haber necesariamente un conflicto entre la relación médico-paciente. Entonces aquí hablamos de un tema también fundamental, la relación médico-paciente. Esta relación médico-paciente se regula a través de un contrato, que ya lo mencionaba hace un rato, se regula a través de un contrato. Muy bien, este contrato se llama de prestación de servicios profesionales, si estoy hablando de la práctica médica, prestación de servicios profesionales. Si ustedes quieren revisar la normatividad, derechos y obligaciones del contrato de prestación de servicios profesionales, pues hay que remitirse al Código Civil. Ahí pueden encontrar ustedes el contrato de prestación de servicios profesionales. Muy bien. ¿Qué es un contrato? Aquí entra la primera pregunta. Si se rigen estas relaciones médico-paciente a través de un contrato, ¿qué es un contrato? A ver, Francisco, ¿nos podrías decir qué entenderíamos por un contrato? Francisco, ¿andas por ahí? ¿Qué es un contrato, sabes? Adelante. Ujú, ujú, ujú. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, el contrato, como se mencionó, es un acto jurídico. ¿Qué característica tiene este acto jurídico? De manera muy simple, algo que caracteriza al acto jurídico es la voluntad de las partes. ¿Sí? La voluntad de las partes. Esto es fundamental, la voluntad de las partes. Primer elemento así como específico para saber la existencia de un contrato, ¿no? Entonces, un acto jurídico es un acuerdo de voluntades que genera el que quieran obligarse en la celebración de un contrato, ¿no? En un acuerdo específico que, como ya dijimos, sería el de prestación de servicios profesionales. Bien, en este contrato vamos a hablar de algunos elementos que son importantes que se conozcan y que pues entendamos que debemos de cuidar mucho estas partes al momento de celebrar un contrato, ojo, que puede ser verbal o escrito. Ahorita vamos a comentar un poco ese tema. Los contratos tienen los que se llaman elementos de existencia. Todos los contratos tienen lo que llamamos elementos de existencia. Y los elementos de existencia son tres. Debe tener un contrato, siempre debe haber consentimiento, debe de haber un objeto y uno ya un cuanto tanto radicado es la solemnidad. Platiquemos de estos elementos que debe tener el contrato de prestación de servicios profesionales. Entonces, consentimiento, objeto, solemnidad. Vamos a analizar el primero, que sería el consentimiento. Esta parte del consentimiento tiene una característica fundamental. El consentimiento se da o se integra a través del
acuerdo de dos o más partes, de dos o más partes, ¿sí? El acuerdo de dos o más partes. Por ejemplo, Greta, ¿tú atiendes pacientes? ¿A consulta? ¿Das consulta? Ok, muy bien. ¿Hay un acuerdo de voluntades cuando recibes a alguien para una atención? Sí, ¿verdad? Muy bien. Por lo pronto, ambas partes desean llevar a cabo ese acuerdo de derechos y obligaciones, ¿no? Ok, bien, hasta ahí vamos bien entonces. Entonces, siempre debe de haber un consentimiento. Ahora, aquí hay dos aspectos fundamentales. Sigo todavía en el consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o también puede ser un consentimiento tácito. Consentimiento expreso y consentimiento tácito. Explico el primero de ellos, el primer elemento que sería el consentimiento expreso. El consentimiento expreso se dice que es acuerdo de voluntades a través de signos inequívocos. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? El consentimiento expreso se lleva a cabo a través de signos inequívocos. Eh, por ejemplo, ¿cuál puede ser normalmente, doctora Pichardo, no sé si andes por ahí, cuál puede ser una manifestación de un consentimiento expreso? O sea, un acuerdo de voluntades que no deje lugar a dudas. Pero ¿cómo sabrías que dieron su consentimiento? Claro, entonces esa es la respuesta. Muy bien. La firma es la primera manifestación de consentimiento expreso entre las partes. Por eso siempre en un documento se dice firme, ¿no? ¿Qué está pasando con la firma? Estoy aceptando. Es una prueba de que estoy aceptando. ¿Sí queda claro? Entonces la firma, por excelencia, es la forma de consentimiento expreso. No hay lugar a dudas que tú estuviste de acuerdo, si no, no hubieras estampado tu firma. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo, aparte de la firma, pueden ser supuestos de consentimiento expreso en este tipo de contratos? Aparte de la firma, que no deje lugar a dudas que las partes quisieran obligarse. Mm, testigo, no, sino la pregunta es, acredítenme que el paciente y que el médico estuvieron de acuerdo. Acredítenmelo para saber si hubo consentimiento. Uno de ellos es la firma. Uno. Vamos a buscar otros ejemplos. Aparte de... No, ahorita explico por qué los testigos, ¿no? ¿De qué otra forma práctica, a manera de prueba, se podría decir que sí estuvieron de acuerdo? Adelante, por favor. Ujú. Claro, muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, un correo electrónico, un mensaje de texto por WhatsApp, inclusive, ¿no? Oiga, que no sé qué, ahí tienen la evidencia, la prueba que las dos partes, sin lugar a dudas, estuvieron de acuerdo, ¿no? Y no es firma, es un mensaje.
es un correo electrónico, es un mensaje de datos. Otro ejemplo, quien quisiera participar, otro ejemplo de un consentimiento expreso para acreditar la existencia de un contrato. Hay uno muy común que es como si fuera la firma, que también es muy usual. Porque, claro, por supuesto, la huella, muy bien. No sé leer ni escribir. Si se fijan, no fue firma, no fue mensaje. Agarraron mi dedo y pum, póngale ahí su huella para que diga que está de acuerdo. Esa es otra forma, efectivamente, de consentimiento expreso entre las partes. ¿Alguna otra? Faltan muchos todavía. De formas de acreditar el que sí existe un contrato y sí hay consentimiento entre las partes. Sí. Sí es una forma, pero no es expresa, ese sería tácita. Hoy te explicamos por qué. Sí es una forma de acreditarlo, sí, pero entra dentro de la clasificación de consentimiento tácito. Pero ahorita explicamos por qué. Y sí es una forma de acreditarlo. Pero este mecanismo del consentimiento expreso es que no deje lugar a dudas que realmente en ese momento las partes quisieron manifestar su deseo de obligarse en la celebración de un contrato. Entonces, es correcto, Vero, pero en el tema del consentimiento tácito. Ahorita lo explicamos. ¿Algún otro ejemplo? ¿No? Por ejemplo, si yo digo, em, Creta, yo llego, soy tu paciente, llego y te digo, oiga, licenciada, o más bien tú le dices, más bien dicho, tú como experta le dices, oiga, el tratamiento va a ser así, ya sea, y vamos a hacer tales cosas, va, va, va. ¿Está usted de acuerdo? Y el paciente dice, sí. ¿Sería una forma de consentimiento expreso? Dijo, sí. ¿Tú crees que si yo te estoy diciendo ahorita sí, no estoy acreditando expresamente que sí quiero? Sí, sí quiero, sí. Ok, cuando, cuando alguien se casa y le pregunta del registro civil, ¿quiere casarse? Da, 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 y dice, sí, sí quiero. ¿Tú crees que va a haber lugar a dudar? Pero siempre no. Ujú, ujú. Acabas de decir una palabra fundamental en las controversias que hay en los contratos en la práctica médica. ¿Cómo lo acredito? Ese es un gran factor, claro, pero no hay como la firma. Me queda claro, no hay como la firma. Pero la huella es una forma de decir sí quiero. Por eso nacen los contratos verbales. Estos contratos que celebran los prestadores de servicios sin hacerlo por escrito, las dos partes están de acuerdo y dicen sí, y luego empieza el problema de la prueba. ¿Quién tiene la razón si realmente fue verbal todo? ¿Me explicó? Pero eso ya es un efecto de prueba, ya no es parte del consentimiento. Yo te dije sí, sí quiero. Por eso no sé si han escuchado por ahí que existen algunos comerciales, ¿no? Que sacan por ahí, papelito habla, ¿no? Como diciendo,
¿Tienes un papel firmado que diga? Ah, entonces sí te creo. No tienes un papel firmado, pues, pues como puede ser que sí, como puede ser que no. Pero, ojo, el problema del consentimiento verbal efectivamente es cómo lo voy a probar. Pero nadie puede negar la existencia de que sí estuve de acuerdo. O sea, las dos partes dijeron, no hay lugar a dudas que las dos partes sí quisimos obligar. No sé si queda claro. Las dos partes no nos quedó duda que realmente quisimos obligarlos. El problema de la parte verbal efectivamente es probarlo en caso de una controversia. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hay otro también que es muy común y que se parece al verbal. ¿Alguien se acuerda? Otro tipo de consentimiento expreso que no hay lugar a dudas y que también tendría un poco de problema en la prueba. ¿Cuál creen? Una forma de consentimiento expreso que la prueba sea también complicada como la verbal, pero no deja lugar a dudas que las partes sí quisieron obligarse. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? ¿Algún caso? Ya dijimos que hay, pues sí, la parte de un mensaje de datos, la firma, la huella digital, verbalmente digo sí, sí quiero. Alguno por ahí que es muy parecido al verbal. No hay lugar a dudas que estoy de acuerdo, pero pues bueno, ya en caso de una controversia había que probarlo ante un tribunal, ¿no? ¿No? ¿No se les ocurre? Bien, el ejemplo que le estoy comentando que pareciera que no tiene trascendencia, pero es el movimiento corporal. Movimiento corporal. Por ejemplo, si yo estoy asintiendo con la cabeza y estoy moviendo la cabeza y estoy diciendo que sí, pregunta, ¿habrá lugar a dudas de que quise obligarme? Estoy moviendo la cabeza. Es más, no hablo, nada más muevo la cabeza. ¿Habrá lugar a dudas? No, o sea, no hay duda porque me están preguntando, oye, ¿estás de acuerdo en este tratamiento? Me quedo callado y digo, estoy moviendo la cabeza, ¿no? Al momento de mover yo la cabeza, es una forma expresa de decir que estoy de acuerdo, que sí estoy de acuerdo, ¿no? Entonces un movimiento corporal puede ser otro mecanismo de consentimiento expreso en el caso de un contrato. ¿Dudas? El verbal es expreso, sí. El verbal es expreso. No hay lugar a dudas, porque si yo ahorita contigo, doctora, llegas y me dices, oiga, ¿estás de acuerdo en este tratamiento? Digo, sí, sí estoy de acuerdo. No hay lugar a dudas que las dos partes estamos de acuerdo, ¿sí? O sea, sí existe ese contrato, ¿sí? Sí se da ese contrato. Y es más, es un contrato que se utiliza mucho y que el problema que hay en la práctica es que, como fue verbal, ¿qué prueba tenemos para acreditar en caso de que nos echemos para atrás, ¿no? Que yo diga, no, yo mejor voy a decir que no, pero ya será un efecto de un litigio posterior, pero en realidad el decir, sí, estoy de acuerdo, es una forma eh, pública de aceptar que quiero obligarme, que estoy de acuerdo en obligarme. Por eso, dentro de todos estos, el que más se recomienda, pues es la firma o la huella, porque el día de mañana tengo una evidencia, tengo una prueba que efectivamente estuvimos de acuerdo ambas partes. Entonces, ese es el consentimiento expreso. Ahora, vayamos al consentimiento tácito, que sería el segundo tipo de consentimiento en los contratos, el consentimiento tácito.
Este consentimiento tácito se presupone, no estuve presente, no dije que sí, no firmé nada, pero se presupone que estoy de acuerdo. ¿Puede decir otras de consentimiento expreso? Sí, con gusto. Otras formas de consentimiento expreso eh, sería, por ejemplo, no en materia de contratos particularmente de prestación de servicios médicos, pero, por ejemplo, otro tipo de contrato de consentimiento expreso es el llamado NIP. Cuando ustedes realicen alguna transacción electrónica, les van a pedir un número confidencial. Ese número confidencial es una firma electrónica, ¿no? La llamada firma electrónica. Es otra forma de generar un consentimiento de carácter expreso. Son los ejemplos más comunes de consentimiento expreso donde no existe lugar a dudas que las partes quisieron obligarse. ¿Sí? ¿Sí? Ujú. Claro, ¿sí? Señas, sí, claro, muy bien. Efectivamente, las señas puede ser otro ejemplo, muy bien. Ahora, aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Porque, por ejemplo, si es una persona que está enferma de Parkinson y está todo el día moviéndose así y yo pienso que me está diciendo que sea todo, pues también hay que tomar en cuenta que pues hay sus excepciones, ¿no? O sea, no por tener un tic así, pues estoy diciéndole que sea todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí, la parte de las señas, por supuesto, las señas, el o el también puede ser una forma de carácter verbal de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Efectivamente, es una buena, un buen ejemplo. Ahora, para cerrar, vámonos al consentimiento tácito. Decía, el consentimiento tácito se presupone. Ahora sí, Vero, no sé si quieras comentar tu caso para explicar por qué sería un consentimiento tácito. Ajá, ajá, sí, ajá. Así es. Y efectivamente, ese es el consentimiento tácito. Realizas actos que se presupone que tú estuviste de acuerdo, pero no fueron expresas, sino se presupone. Esa es digamos, la estructura correcta, se presupone. El mismo ejemplo, vamos a suponer, yo le digo a Vero, oye Vero, vamos al cine. Y resulta que ella nunca me dijo que sí, pero ya está sentada en el cine y está comiendo palomitas. ¿Va? Entonces, nunca me dijo que sí, pero ya realizó los actos inherentes al acto, pues por supuesto que estuvo de acuerdo, ¿no? En el caso médico, resulta que me está diciendo el médico, oiga, tiene que operarse, y si se decide usted a operarse, lo espero mañana a las 6 de la tarde en mi consultorio. Nunca dije que sí ni que no, pero ya llegué y ya estoy ahí. Entonces quiere decir que se presupone que estoy de acuerdo, ¿no? No sé si me explico. El consentimiento tácito se presupone. A contrario sensu, todos los que no son expresos se deberán de presuponer y ahí entraría el consentimiento tácito. ¿Sí? Sugerencia, traten de realizar los acuerdos siempre por escrito. Traten de estipular la firma de las partes. Traten de hacer que el consentimiento sea expreso, porque si no, el día de mañana efectivamente va a entrar el factor prueba.
Y el factor prueba va a decir, yo a lo mejor me rajo a la mera hora y digo, no, yo no dije nada, no, no es cierto, no. Y va a entrar, ahora sí que, ¿qué elementos de prueba tengo para saber si estoy o no diciendo la verdad, ¿no? Si realmente hubo ese acuerdo o no. Entonces, la madre de todas las pruebas es la firma del documento, la huella digital, el NIP para transacciones electrónicas, todos esos mecanismos eh, nos ayudan a dar veracidad de que realmente las partes estuvieron de acuerdo en celebrar ese contrato. ¿Sí? Entonces, parte fundamental es la existencia del consentimiento. Y el segundo elemento de existencia de los contratos, vimos primero, el primer elemento es el consentimiento, el segundo es el objeto. El, sí, adelante, por favor, adelante. Ujú, sí, claro, claro. Sí, sí, ujú, ujú, sí, ujú, ujú. No, excelente. No, no, la verdad es que sí, sí lo que aportas es muy interesante porque hablaríamos de los llamados vicios de la voluntad, donde a lo mejor fue arrancado con violencia o me obligaron a firmar, ¿no? Y ese tipo de casos, tú dices, yo puedo tener la firma, y esto que comenta Silverio es muy importante, de todos modos lo vamos a comentar más ampliamente, pero un poco el contexto es, ¿qué pasaría si está la firma en un contrato y yo no quise firmar y me obligaron? ¿Realmente habré dado mi consentimiento? ¿No? O sea, me pusieron una pistola y me dijeron firma, está mi firma. ¿Quise firmar o no? Pues no. ¿Está la firma en un contrato? Sí. Pareciera que estuve de acuerdo, sí. Consentimiento expreso, en teoría, se supone que sí, ¿no? En teoría. Pero ahora hay que comprobar que me obligaron a firmar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Ujú, 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 ujú. No, es que esta nota, no, hombre, da para un montón de cosas. La verdad es que está bien interesante
por toda la repercusión y todo el contexto que genera. Eh, por ejemplo, mucho de lo que tenemos que revisar es si realmente tenía la capacidad para haber manifestado su voluntad, si estaba apto para poder dar esa manifestación de voluntad, primero en el consentimiento informado, ¿no? Decir, oiga, usted sabe de estas circunstancias, le explicas, lo entiende y dice, sí, estoy de acuerdo y te firmo. Bueno, ahí tendríamos que revisar si médicamente hablando, si neurológicamente hablando, esta persona realmente tenía la posibilidad de decir que sí en su pleno ejercicio de convicción, ¿no? Primer punto. El segundo punto, si el señor ya no puede tomar decisiones, ya está inhabilitado porque en sus capacidades psicomotrices ya no es posible que determine directamente su manifestación de voluntad, entonces ahí tiene que entrar el personal médico necesariamente en aras de salvarle la vida. Si se muere por una causa ajena a ustedes, no tienen ninguna responsabilidad. Pero si se muere porque tuvieron un acto negligente, por supuesto que está clavadísimo, ¿no? Pero ustedes lo que hicieron, o el médico lo que hizo fue salvarle la vida. Y no le van a preguntar a una persona que no puede tomar decisiones, salven la vida. Eso es un factor prioritario, ¿no? Y nadie los puede acusar de ningún acto negligente si ustedes hicieron lo correcto. ¿Qué fue lo correcto? Dar la atención adecuada. No sé si me explico. Ajá, ajá, ujú, claro. No, está muy interesante tu caso, porque en realidad, si volvemos al mismo tema, si esta persona no podía manifestar su voluntad, pero necesitaba una atención médica en ese momento, actuaron correctamente. Y si por alguna circunstancia ajena a la práctica médica llega a fallecer o le pasa algo, pues era parte del riesgo que se corría por la intervención, la gravedad del estado de salud de esta persona. Ojo, siempre y cuando no haya existido una negligencia, que lo hayan operado mal, que lo hayan intervenido mal, que hayan hecho las cosas mal en un peritaje, que sería lo más óptimo, decir, a ver, tu perito médico revisa si realmente lo que hicieron estos médicos fue lo correcto, ¿no? Si el médico del peritaje dice, no, hicieron puras tonterías, claro, ahí está clavadísimo el delito, ¿no? No, pero sería muy interesante si, bueno, que nos contaras a lo mejor el seguimiento de esto, porque va muy del criterio de cómo resuelven, cómo defienden y cuáles son los parámetros que debemos de cuidar mucho en este sentido. Perfecto, no, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Vamos a seguir hablando de todo este contexto que la verdad es interesante que sepan las entrañas para, uno, para conocer, para que se prevengan y dos, simplemente para evitar problemas futuros, ¿no? Creo que es un tema que es importante. De aquí se derivan otros temas que nos vamos a tardar mucho en poder concretar la idea. Me gustaría ahorita quizás cerrar en el consentimiento para no dejar en el aire todo el tema del objeto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
Si es así, estoy a sus órdenes y si no, empezaríamos con el consentimiento en la parte de, perdón, con el objeto para entender los dos elementos de existencia del contrato de prestación de servicios médicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Ok. Pues bueno, pues muchas gracias. Nos vemos entonces la siguiente semana. También voy a traer de un poco de lo que decía Creta, voy a traer algunos casos que se han resuelto y cómo los han resuelto, para saber cuál es el criterio de la autoridad y cómo se debieron de haber resuelto en base a todo lo que estamos viendo nosotros. Que sepan defenderse. Sí, Vero. Claro. Ajá, ajá. Claro, sí, por supuesto. Sí, de hecho hay algunos que ya tenemos redactados, pero obviamente sería bueno fortalecerlos en algunas cosas específicas y claro, va a ser material para ustedes para poderlo compartir y que lo tengan a la mano. Pero sí, por supuesto, vamos a revisar varios contratos. No, al contrario, pues felices días de la Candelaria, ¿no? Creo que soy los tamales. Entonces, bueno, provecho, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, saludos, gracias, hasta luego, buenas noches, gracias.